Estás escuchando el audiolibro Tres preguntas clave sobre Jesús por Murray J. Harris de la colección teológica contemporánea, editorial CLIE, narrado por Otoniel Ruiz. Tercera expositora del grupo negativo, Susan Adams. El señor Anderson se lo ha pasado muy bien con el argumento del sudario, ¿verdad? Sepa que nosotros aceptamos los resultados más recientes de la prueba del carbono 14 y que estamos de acuerdo con usted en que ese sudario no es la sábana que envolvió a Jesús y, por tanto, creemos que no tiene ninguna relevancia para la cuestión del sepulcro vacío o de la resurrección. Es cierto que muchos se han dejado llevar por un celo fanático y se han aferrado a ese elemento para defender su postura, pero no lo han hecho porque su postura necesite de ese elemento, sino por su devoción a aquello que defienden. De hecho, dos de los autores que se han citado, Stevenson y Habermas, hacen una lectura más cautelosa de los datos cuando escriben sobre el sudario después de las pruebas de 1988. Está claro que la fe cristiana no se basa en una reliquia, sino en una persona viva cuya resurrección descansa en hechos verificables. Pero sí contamos con una pieza arqueológica relevante para el tema que nos ocupa. En 1930, un francés, Franz Cumont, publicó el texto de una inscripción de Nazaret, Galilea. La inscripción está en griego, pero probablemente se trata de una traducción de un texto que originalmente estaba en latín. En esas líneas, el emperador Claudio, que gobernó desde el 41 al 54, decreta la pena de muerte para todo aquel que profane tumbas y sepulcros. Es mi deseo que los sepulcros y las tumbas que se construyen como monumentos solemnes a nuestros ancestros, hijos o parientes, se conserven intactos. Si se demuestra que alguien lo destruye o saca los cuerpos enterrados o se los lleva a otro lugar con intenciones maliciosas, es decir, que alguien comete un crimen contra los cuerpos enterrados, ordeno que sobre dicha persona caiga la pena de muerte, por respeto a los monumentos solemnes, a los hombres allí enterrados y por respeto a los dioses. Que nadie los profane bajo ningún concepto. Si alguien comete este crimen, mi deseo es que se le sentencie a la pena capital por el crimen de saqueo o expolio de tumbas. De aquí surgen dos preguntas. ¿Qué hizo que un emperador romano se preocupara de forma personal del problema de la profanación de tumbas que se estaba dando de forma aislada en Galilea, o quizá en toda Palestina, y que se desmarcara de la tradición jurídica romana, instruyendo la pena de muerte para el saqueador de tumbas? ¿Y por qué Claudio impuso esta severa sentencia solo en una parte del imperio, concretamente la parte que pertenecía a Jesús? Sabemos que en el año 49 Claudio expulsó a todos los judíos, incluso a los judeocristianos, de Roma porque causaban mucho alboroto, probablemente a causa de las declaraciones de los judeocristianos de que Jesús era el Mesías, como resultado de la llegada del cristianismo a Roma, o quizás en relación con este edicto de expulsión. Claudio se había informado sobre el origen del movimiento cristiano. Ese interés concuerda con el carácter del emperador Claudio. Su interés por todo lo antiguo era bien conocido y como su deseo era continuar las reformas religiosas de Augusto, se interesó por las cuestiones y los problemas religiosos de todo el Mediterráneo. Además, Claudio era amigo de Herodes Agripa I, que tenía un gran conocimiento del origen del cristianismo y un odio terrible hacia los cristianos. Le hace Hechos capítulo 12 versos 1 al 5. Claudio sabía que los judíos acusaban a la secta nazarena que estaba causando grandes disturbios en las sinagogas de Roma, de haber comenzado a raíz del robo de un cadáver. Cuando los discípulos de Jesús de Nazaret entraron en su tumba, robaron el cuerpo y empezaron a proclamar que estaba vivo. Así, Claudio habría asociado la profanación de tumbas con la aparición de movimientos religiosos sediciosos, y eso sería lo que le habría llevado a formular el drástico edicto y a promulgarlo por toda Galilea o Palestina, o al menos en lugares relacionados con Jesús, como por ejemplo Nazaret. Yo incluyo que el decreto de Nazaret es un testimonio de la amplia circulación y la influencia de la explicación que los judíos le daban a la supuesta resurrección de Jesús.
explicación que queda reflejada en Mateo capítulo 28, verso 13. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Pero esa explicación y también la acción de Claudio, que se basa en ella, dan por sentado que el sepulcro sí estaba vacío. Tanto los amigos como los adversarios de Jesús están de acuerdo en que el sepulcro estaba vacío. Voy a acabar presentando 4 argumentos más que apuntan a que Jesús sí resucitó de entre los muertos. En primer lugar, la resurrección es la única respuesta que explica la existencia y la supervivencia de la iglesia. Cuando se investiga el comienzo de cualquier movimiento, uno de los elementos a tener en cuenta y a tomar en serio son los documentos de institución. Los primeros cristianos basaban el origen de su movimiento en un solo evento, la resurrección de Cristo. Esta explicación debería tomarse en serio hasta que la investigación histórica demuestre que no es válida. Cualquier otra explicación se descarta por sí sola. Ni en filosofía griega, ni en la teología judía encontramos una motivación o estímulo como la fe en la resurrección. Los filósofos gentiles ridiculizaban el concepto de la resurrección, mientras que el pensamiento judío no tenía ningún precedente de resurrección permanente antes del día final. La duda de los discípulos cuando las mujeres le hablaron de la resurrección en Lucas 24:11 y el persistente escepticismo de Tomás en Juan 20:25 nos lleva a descartar la idea de que los discípulos fueran un grupo de soñadores ingenuos cuyas fantasías crearon a un maestro resucitado. No fue la iglesia la que dio luz a la resurrección, sino que fue la resurrección la que dio luz a la iglesia. Moule, antiguo profesor de la Universidad de Cambridge, lo explica de la siguiente manera. El nacimiento y rápida extensión de la iglesia cristiana siguen siendo un enigma para muchos historiadores que se niegan a tomar en serio la única explicación que la misma iglesia ofrece. En cuanto a la supervivencia de la iglesia, pensemos en el siguiente planteamiento. Una convicción tan improbable como la creencia de la resurrección de un Mesías crucificado no habría sido suficiente para que la iglesia se desmarcara de su tradición judía, a no ser que esa creencia correspondiera con la realidad. En segundo lugar, también debemos tener en cuenta la transformación de los discípulos. Tiene que haber una causa poderosa que explique la conversión radical de los discípulos de Jesús, que explique que el grupo de cobardes que huyó cuando arrestaron a su maestro, le hace Marcos 14:50, pasó a ser un grupo valiente y decidido al que el Sanedrín judío no podía frenar, le hace Hechos 5 del 17 al 41. En 1 Corintios 15:5 aparece cuál es esa causa. Se apareció a los 12. El famoso erudito de Cambridge, T.R. Glover, dijo en una ocasión: los grandes resultados son producto de grandes causas. En algún lugar entre la crucifixión y la primera predicación de los discípulos en Jerusalén, debe haber algo que cambió por completo el carácter de aquellos hombres. La evidencia de la resurrección no es tanto lo que leemos en los evangelios, sino lo que encontramos en el resto del Nuevo Testamento, la nueva vida de los discípulos. ¿De qué otra forma podría explicarse el cambio espectacular que experimentó Saulo de Tarso, exterminador de los cristianos, le hace Hechos 26:11, que de repente se convirtió en defensor de la divinidad de Jesús y en un incansable mensajero de su evangelio, le hace Hechos 9:1 al 30? En efecto, la única explicación que tiene sentido es que el Jesús resucitado se le apareció, le hace 1 Corintios 15:8. En tercer lugar, también hace falta alguna razón para explicar por qué los primeros cristianos constituyeron el domingo como día principal de adoración, sustituyendo el Shabbat judío. La fidelidad con la que los judíos guardaban el Shabbat puede ilustrarse con 2 elementos. El primero es que las 24 horas desde las 6 de la tarde del jueves hasta las 6 de la tarde del viernes recibían el nombre de Día de la Preparación. Lucas 23:54, Juan 19:31 al 42, y etc. Es decir, el día en el que se desempeñaban las tareas, incluyendo las tareas básicas como cocinar, que no debían realizar el día de descanso. El segundo sería que con el paso del tiempo se habían creado un sinfín de reglas para que a la gente le fuera imposible violar el 4º mandamiento.
En un periodo posterior, el Talmud recoge una lista de 39 tareas que no se podían realizar en Shabbat. La razón por la cual los cristianos cambiaron el día de reunión es la resurrección. El domingo pasó a llamarse el Día del Señor, léase Apocalipsis capítulo 1, verso 10, porque fue el día en que el Señor Jesús resucitó y el día en que los cristianos se reunían para adorar a Dios. El cambio fue tan radical, la resurrección fue tan poderosa que Pablo, un ardiente fariseo que había recibido una buena educación y la ley judía ancestral, Hechos capítulo 22, verso 3, llegó a relacionar el Shabbat semanal con las fiestas anuales y mensuales de la luna nueva, diciendo que todas esas celebraciones solo son sombra de lo que ha de venir. Le hace Colosenses capítulo 2, versos 16 al 17. Antes de acabar, no podemos olvidar el testimonio de los creyentes cristianos. Históricamente hablando, esta es quizás la razón por la que ha llevado a más personas a convertirse a Cristo y al cristianismo, más que por todas las evidencias de la resurrección juntas. Y es que la resurrección queda impresta para que todos la puedan ver en las tablas vivas de las vidas de los creyentes. Los cristianos declaran que Jesús vive porque produce un cambio beneficioso en todas las áreas de sus vidas, desde el pensamiento y los sentimientos hasta la voluntad y la conducta. Resumen del grupo que afirma que Jesucristo no resucitó de entre los muertos. Philip Carter. En cierta ocasión, H.G. Wells comentó lo siguiente: cuando pienso en la resurrección, siempre me acuerdo de los finales felices que los editores o productores suelen imponer a las obras o novelas trágicas. Nosotros creemos que la vida de Jesús fue extremadamente trágica. Un brillante rabino judío de Galilea, de unos 35 años, cuya carrera se vio cortada por la envidia religiosa de los judíos y un juicio injusto por parte de los romanos. La leyenda de la resurrección fue simplemente un valiente intento de los cristianos para salvar algo de lo que sigue siendo una de las más grandes tragedias de la historia mundial. Pero, ¿cómo explicar la gran influencia de Jesús durante 20 siglos? En la obra Julio César de Shakespeare, en el acto 3, escena 1, cuando su asesino está a punto de clavarle la daga final: «Oh poderoso César, ¿yaces tan abatido? Todas tus conquistas, glorias, triunfos, despojos han venido a reducirse a esta mezquina condición». Pero 2 actos después, acto 5, escena 3, se oyen otras palabras dirigidas al César: «Oh Julio César, aún eres poderoso, tu espíritu nos persigue». Estas 2 citas también se pueden aplicar a J.F. Kennedy, de quien ya hablé anteriormente. Mientras estaba tendido en su coche presidencial a punto de rendirse ante la bala del asesino, podríamos haberle dicho: «Oh poderoso Kennedy, y yaces tan abatido, todas tus conquistas, glorias, triunfos, despojos han venido a reducirse a esta mezquina condición». Pero el espíritu de Kennedy sigue viviendo en las mentes de los demócratas y especialmente en las mentes de sus familiares que piensan: «Oh Kennedy, aún eres poderoso, tu espíritu nos persigue». Lo mismo ocurre en el caso de Jesús. Mientras estaba moribundo en la cruz romana, podríamos haberle dicho: «Oh poderoso Jesús, y yaces tan abatido, todas tus conquistas, glorias, triunfos, despojos han venido a reducirse a esta mezquina condición». Pero la personalidad de Jesús vivirá para siempre. Su influencia persiste entre sus seguidores en todo el mundo, mientras se dan en un servicio entregado por la humanidad. «Oh Jesús, aún eres poderoso, tu espíritu nos persigue». Jesús resucitó en la mente de sus discípulos, por lo que lo incluyeron en su amor, en su servicio y en su predicación. Pero es evidente que no estamos ante una resurrección física. Resumen del grupo que niega que Jesucristo no resucitó de entre los muertos. Alice Johnson. ¿Podemos probar la resurrección de Jesús? Tanto como podemos probar la existencia de Dios. Pero hay un sinfín de evidencias que hablan tanto de una realidad como de la otra. Es cierto que una evidencia no es lo mismo que una prueba, pero aún así apuntan a un hecho o realidad. Cuando el hecho o la realidad a la que la evidencia apunta es aceptada, la evidencia se convierte en una prueba convincente. Pero la gente puede aceptar y experimentar la realidad de que Jesús está vivo sin ni siquiera considerar las evidencias históricas de la resurrección. Por otro lado,
Independientemente de lo claras que sean estas evidencias, la gente que no quiere aceptar un hecho o realidad lo rechazará a pesar de las evidencias. Por ejemplo, imaginamos que encontramos una copia original del certificado de defunción de Jesús firmado por Pilato. Este hecho seguiría sin convencernos si estuviéramos empeñados en creer que Jesús nunca existió. Lo mismo ocurriría si estuviéramos convencidos de que un muerto no puede volver a la vida. Pero más que se hubiera encontrado una declaración bajo juramento del representante jurídico del Sanedrín o del presidente de la Sociedad de Patología de Jerusalén diciendo que Jesús de Nazaret resucitó de los muertos. Nosotros defendemos que si se evalúan las evidencias históricas relevantes con una mente abierta, uno llega inevitablemente a la conclusión de que el sepulcro en que Jesús fue sepultado estaba vacío al tercer día después de su crucifixión, y que Jesús se apareció a diversas personas después de su muerte en una forma física reconocible. Pero uno puede preguntarse, ¿cómo puede afectarlos hoy un suceso que ocurrió hace 2000 años? ¿Cuál es la importancia de esta evaluación de datos históricos? ¿Otra lección irrelevante de la historia? Los sucesos del pasado pueden tener consecuencias en el presente. La era del Watergate ha pasado, pero sus consecuencias pueden verse en el presente. Los políticos norteamericanos nunca volverían a actuar del mismo modo, es decir, no grabarán sus conversaciones cuando estén tentados a participar en asuntos turbios. Pero en el caso de Jesús, no estamos hablando solo de un suceso pasado que tiene una influencia en el presente. No solo estamos hablando de la influencia que su vida y su enseñanza tienen en las generaciones siguientes. El Nuevo Testamento asegura que la persona que resucitó de entre los muertos hace 2000 años vive aún en el poder de una vida sin fin. El Jesús resucitado proclama: «Yo soy el que vive y estuve muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos». Le hace Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Nadie ha dicho que César o Kennedy resucitaran de la tumba y que están vivos para siempre. Es incongruente comparar a Jesucristo con Julio César o John Kennedy. Comparar a Jesucristo con meros seres humanos, por lo influyentes y poderosos que hayan sido, es empequeñecerle. Él es único, una figura histórica sin igual y la única persona que siempre estará presente. Si César o Kennedy entraran en esta habitación, todos nos pondríamos de pie de inmediato. Pero si Jesús entrara, todos nos arrodillaríamos de forma instintiva. Cuando el Jesús resucitado viene a nuestro encuentro, lo hace como aquel que vive para siempre, el que ha vencido a la muerte. En consecuencia, nuestra reacción es la de una admiración reverente, la de una adoración en humildad, la de una fe sencilla, sin ningún tipo de complejidades. La única respuesta apropiada es la que pronunció el apóstol Tomás: «Señor mío y Dios mío». Esto fue un trabajo de Teologética Audiolibros. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para estar pendientes en el próximo capítulo. Te invitamos también a que compartas nuestro contenido para que muchas más personas puedan ser bendecidas a través de esta labor. Que Dios te bendiga.